a continuar. En esta mañana yo les hablaba, repito, va a ser solamente recordatorio para los hermanos que ya han sido bautizados, porque creo que ya les enseñaron ampliamente esta enseñanza sobre el bautismo. Y vamos a continuar con la segunda parte de esta enseñanza. En la primera parte compartí qué es el bautismo. En la segunda parte compartí por qué debemos bautizarnos. En la siguiente parte compartí si ya fui bautizado, debo volver a hacerlo. También ya se los compartí. Y luego también les compartí, ¿puede el bautismo salvar? También ya se los compartí. Si ya creo en Cristo, ¿por qué debo bautizarme? También ya lo compartí. Y también vimos condiciones que debemos cumplir para ser bautizados. ¿Amén? Amén. Eso fue lo que vimos en esta mañana. Y ahora vamos a continuar. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema. Y viene, yo lo vengo practicando como una serie de preguntas, ¿verdad? Y en esta sexta pregunta nos dice, si ya recibí al Espíritu Santo, ¿debo bautizarme? Porque esto está incluido porque hay personas que aún no son bautizadas, pero que tienen un corazón genuino de obedecer a Dios, que han amado a Dios, que reciben con amor la palabra y el Señor les toca con su Espíritu Santo. Entonces, esas personas a veces preguntan, si ya recibí al Espíritu Santo, si ya me estoy llenando del Espíritu Santo, ¿debo bautizarme? Y la respuesta está en que recordemos que el mandato del Señor Jesús es para todos, ¿sí? Para todos, independientemente si ya fue tocado por el Espíritu Santo y si ya le está llenando el Espíritu Santo, debe de bautizarse con mayor razón. Recordemos que el mandato del Señor es para todos. Y no pensemos que al recibir al Espíritu Santo se cumplió con todo lo que el Señor requiere, porque esto no es así. El estarnos llenando, el recibir al Espíritu Santo y estarnos llenando del Espíritu Santo, que el pastor tanto ha hablado de esto, al recibir al Espíritu Santo y al estarnos llenando del Espíritu Santo, es solo comprobación de que primero, la persona ha aceptado, reconocido y creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Segundo, que Dios en base a esa fe perdonó los pecados de la persona, la justificó y la hizo una nueva criatura. Esta nueva creación, libre de naturaleza pecadora y sin mancha de pecado, puede ahora ser el templo o la morada del Espíritu Santo, como es la voluntad de Dios. ¿Dicen amén? Amén. Porque la voluntad de Dios es que seamos el templo del Espíritu Santo, donde Él more, donde Él habite, donde Él mueva nuestra vida conforme a su voluntad. Entonces dije que ahora ya sin mancha de pecado podemos ahora ser el templo o la morada del Espíritu Santo. Sin embargo, aún hay necesidad de obedecer a Cristo en todo. Esto es muestra de que lo amamos. Si vamos a obedecer al Señor Jesús en todo, es porque le amamos. No quiere Él que le lastimemos por miedo al infierno, por miedo a los juicios que han llegado a la tierra, sino Él quiere que le obedezcamos por amor. Gracias. Él quiere que le obedezcamos por amor. Amén. Amén. Por amor. Recuérdenlo, personas candidatas al bautismo. Ya ven que hablé mucho de la obediencia a Dios, pero Él quiere que le obedezcamos
por amor. Amén. Amén. Vamos a ver qué dice, cómo nos lo confirma Juan 14, 21. Vamos a Juan 14, 21 y cuando lo tengan me dicen amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, antes de leer esa cita, vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor bendito del cielo, porque me permite, Señor, continuar con esta enseñanza sobre los bautismos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña, Padre, lo que es tu voluntad, en qué queramos y cómo quieres que te obedezcamos. Y te damos gracias por tu bendita palabra, rogándote, Señor bendito, que nos ayudes a obedecerla, por favor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Entonces dijimos que Dios nos insta a obedecerlo, pero por amor, no por miedo al infierno, no por miedo a los juicios que han llegado a la tierra, sino por amor. Usted va a demostrar su amor a Dios obedeciéndolo. Dice la palabra del Señor en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, acuérdense que sus mandamientos, ahí está relacionado la palabra, y los guarda, ese es el que me ama, y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Amén. Por tanto, debemos bautizarnos obedeciendo a los mandamientos del Señor, como nos lo ha dicho ya, y lo vimos en Mateo 28, 19. Para los que no estuvieron, vamos a repetir esa cita. Dice Mateo 28, 19. A ver quién me hace el favor de decir, yo la leo. Mientras. 28, 19. ¿Quién dijo yo la leo? A ver, Natael, con voz fuerte, así. Así que vayan y hagan De pie, seguidores. por favor, la palabra del Señor se lee de pie, por reverencia, por respeto a la palabra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gracias, Natalia. Entonces ya vemos que aquí está el mandato del Señor. El ejemplo más claro de que la persona debe bautizarse aún después de recibir el Espíritu Santo lo encontramos en Hechos 10. Vamos a ir a Hechos 10. Hechos 10. En el versículo 22, vamos en el capítulo de Hechos 10, este capítulo relata la primera vez que el Evangelio es predicado a los gentiles, entendiendo como que los gentiles son las personas que no eran del pueblo de Israel. Y dice que este capítulo nos relata la primera vez que el Evangelio es predicado a los gentiles, a los que no eran, a los que no pertenecían al pueblo de Israel. Esto lo encontramos en Hechos 10, 22. Acompáñenme en esa lectura con su vista, por favor. 10, 22. Dice la palabra del Señor: y nos mandó que predicásemos al pueblo y Esto lo encontramos en el versículo 22 de Hechos 10. Versículo 22. ¿Sí? Sí, tienen razón. Versículo 22. Dice la palabra del Señor: ellos dijeron: Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerme venir a su casa para oír sus palabras.
¿Ven? 22, ¿verdad? Y de Hechos 10. Y luego nos brincamos a Hechos 34. A Hechos 34, y vamos a leer de ahí, de Hechos 34, del mismo capítulo 10 de Hechos, hasta el 43. 34. Dice la palabra del Señor: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Lo hablaba porque estaban los gentiles que no eran del pueblo de Israel. 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. 37. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Verdad? Seguimos. Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Amén, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que creyendo en él, ¿verdad?, y haciendo la acción que yo mencionaba en la primera parte, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos y clamándoles por su perdón, dice que recibiremos perdón de pecados. Amén. En el versículo 43 de Hechos 10, Pedro, hablando de Jesucristo, dice: de este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Usted lo cree? Si lo cree, dígame amén. En este instante ocurre algo sorprendente para el apóstol y los que venían con él. Continuamos en el mismo versículo, capítulo 10 de Hechos, 44 al 46. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos algunos días. ¿Amén? Bueno, es decir, Cornelio y los que estaban con él creen en Jesucristo y reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es evidente para todos los que venían con Pedro. Se podía pensar que el apóstol había terminado el trabajo en esa casa,
Pero vemos en lo que dice el versículo 47 y 48 que no fue así, porque dice que le pidieron, ¿verdad?, que los bautizara y que a todos los que habían recibido el Espíritu Santo, y mandó, ¿verdad?, bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedara a continuar su labor con ellos. Amén. Amén. Aquí podemos encontrar que este es el método del Nuevo Testamento para el bautismo, ¿verdad? Para el bautismo en agua. Es el método del Nuevo Testamento para el bautismo en agua. No importa si la gente ya recibió al Espíritu Santo y ya hable lenguas, tal vez tenga el Señor un gran ministerio para esa persona, o los dones del Espíritu Santo muy confirmados en esa persona, pero con todo, si no está bautizado en agua, deberá hacerlo lo más pronto posible, porque Dios tiene propósitos grandes para esa persona. Como señal de obediencia al Señor Jesús, debe bautizarse. Amén. Siguiente pregunta: ¿quiénes deben bautizarse? ¿Quiénes deben bautizarse? Todos los creyentes en Cristo Jesús. El mandato del Señor es que los que creen sean bautizados, como nos lo dice en Marcos 16:16. Alguien que lo lea para los que no estuvieron y lo recuerden. Marcos 16:16, y me digan quién dice yo. ¿Ya lo tienen? ¿Quién dijo yo? A ver, hermano Alfonso. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí pues ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces es un mandato del Señor que nos está diciendo que debemos de bautizarnos. Ahora, entonces, pues Él nos está diciendo, si una persona entrega su vida a Cristo y lo reconoce como su Señor y Salvador, debe bautizarse en obediencia a su mandato. Esta obediencia hace de la capacidad que tiene la persona para reconocer su necesidad de Cristo, para arrepentirse y entregarle su vida. La edad no es determinante. La edad no es determinante. ¿Queda claro esto? La edad no es determinante. Solo se requiere que la persona que se bautice tenga suficiente edad para aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal en su vida. Es decir, que entienda el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación de la cruz y el señorío de Jesucristo. Esto debe quedar bien entendido en toda la persona. Cuando la persona tiene la edad para entender todo esto, puede bautizarse. Cada persona que quiera bautizarse debe tener edad suficiente también para reconocer sus pecados, arrepentirse, pedir perdón a Dios, creyendo en que Jesucristo lo ha perdonado por Él mismo. Pero tiene que hacer esto, debe tener edad suficiente para arrepentirse. Yo ya les había desglosado bien de qué manera le vamos a pedir a Dios que nos ilumine, nos haga recordar cuánto pecado hay en nuestra vida desde siempre, no importa el tiempo, pero hay que pedirle a Dios que nos revele por su Espíritu Santo cuánto pecado hay en nuestras vidas, en que tengamos que arrepentirnos y clamar por su perdón, ¿verdad? Creyendo que Jesucristo nos perdona cuando tenemos esa acción de reconocer, clamar, arrepentirnos y clamar por su perdón. Esto lo tiene que reconocer y tener bien entendido la persona que se bautiza. Siguiente pregunta: ¿qué significado tiene el bautismo? ¿Qué significado tiene el bautismo? Como acto de obediencia muestra en forma externa
lo que sucedió interiormente cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Es decir, morimos al pecado y pasamos a vivir la eternidad con Dios. ¿Amén? Amén. ¿Verdad? Todo eso acontece, todo eso experimentamos en la acción del bautismo. Nuestro hombre viejo, que era esclavo del pecado, murió. Esto es muy importante que lo entendamos muy bien. Nuestro viejo hombre que era esclavo del pecado murió para que trate de que ahora, en esta vida nueva que usted va a tener después de bautizarse, debe de clamarle al Señor porque siempre le revele qué es pecado, entendiendo que pecado es toda la práctica de cosas desagradables a los ojos de Dios. Y nosotros las podemos ver, ay, pues que tiene esto, ay, pues que tiene que yo me siga fumando un cigarrillo, ay, pues que tiene que yo me siga tomando una copita, ay, pues que tiene que yo vaya una vez a la disco y me comporte bien, ay, pues que tiene esto que yo cante canciones del mundo. Entonces, todas esas son cosas que le desagradan a Dios. Amén. Y nosotros lo podemos ver muy bien, no, esto está muy bien, no, pues ¿qué tiene de malo? No, pues esto también, ¿qué tiene de malo? Pero debemos de tener una vida dependiente del Espíritu Santo, porque es el único que nos va a revelar qué le agrada a Dios en nuestra vida y qué no le agrada a Dios en nuestra vida, para poderlo quitar de nosotros, si queremos obedecer a Dios. Amén. Amén. Entonces dije que nuestro viejo hombre, que era esclavo del pecado, murió y fue sepultado juntamente con Cristo. Les dije que esto acontecía cuando la persona es sumergida totalmente en agua, ¿verdad? Ahí muere sepultada y resulta juntamente y resucita juntamente con Cristo. El hombre nuevo creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, nace. ¿Alguien quiere hacerme el favor de leer Efesios 4, 23, 24? Y me dicen yo. Efesios 4, 23, 24. ¿Ya lo tienes? Si no, yo lo leo. ¿Sí, hermano Alfonso? ¿Tiene? Efesios 4, 23, 24. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahí nos está confirmando, gracias hermano. Ahí nos está confirmando, dice que debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que realmente nuestro hombre viejo debe morir en ese acto del bautismo, debe morir, ¿verdad? Juntamente con Cristo, y resucitar a una vida de justicia y santidad de la verdad en Cristo Jesús. Porque ahí fue muerto, sepultado juntamente con Cristo el hombre pecador, y resucitado juntamente también con Cristo. La inmersión en el agua significa la muerte del hombre viejo, y al salir de ella significa el resucitar de la nueva creación, que es el hombre nuevo. Cuando usted salga del agua, debe declararse un hombre nuevo en Cristo Jesús, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad?, que ya no debe de practicar el pecado, más que solamente lo que Dios le guíe y le dirija a hacer, y que su Espíritu Santo le guíe y le dirija a lo que le es permitido no siendo pecado, y a lo que no es permitido siendo pecado. El bautismo también es un acto de testimonio, primero para el mundo, físicamente para el mundo indica que morimos al pecado.
morimos al pecado. A veces dicen, oye, te invito a una cervecita, pues no puedo tomarla porque estoy muerta. Muerta para esas cosas y los muertos no pueden tomar una cerveza. Estoy muerta para esas cosas, pero viva para Dios. Amén. Estoy muerta. Oye, pues fúmate un cigarrito, pues a fin que tiene, uno no es ninguno. Tampoco lo puedo hacer porque estoy muerta para el tabaco, pero viva para Dios. Estoy muerta para el tabaco. Y así, estamos muertos para todas las cosas pecaminosas que son desagradables a las cosas de Dios. Y solo debemos movernos en la voluntad de su palabra. Por eso les recomendé a todos los candidatos, por favor, hagan lo posible por hacerse de una Biblia, porque esto es la espada del Espíritu, con la que se van a defender de las garras del enemigo. Amén. Amén. Bueno, entonces dije que es un testimonio primeramente para el mundo que indica físicamente que morimos al pecado. Morimos al pecado. Y a veces, pues yo de recién que me bauticé, a veces iba a alguna casa que no podía negarme, ¿verdad? Y me decían, no, oigan, a mí no quiere una copita para que brindemos y eso no la debo tomar. Ah, pues que su religión no se la permite. No es mi religión, es mi obediencia a Dios. Amén. No mi religión. No me lo impide, me impide mi obediencia a Dios. ¿Que hagas esto que le agrada a Dios? No, mi obediencia a Dios no me permite hacerlo. Amén. Amén. Entonces dije que para el mundo debemos dar testimonio que hemos muerto al pecado y que debemos de caminar en una vida nueva para seguir como meta la vida eterna con Dios. Punto 2. Para nosotros, al hacer conciencia con nuestra acción exterior de lo que ocurrió interiormente nosotros, a saber que morimos juntamente con Cristo, como dice Romanos 6:8. Vamos a ir a Romanos 6:8, por favor. Romanos 6:8, cuando lo tengan, dicen amén. ¿Ya lo tienen? ¿No oigo amenes? Dice la palabra del Señor en Romanos 6:8. Dice la palabra, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Amén. Porque morimos ahí y tenemos la certeza, la seguridad de que en ese acto del bautismo, si morimos juntamente con Cristo, tenemos la certeza de que viviremos juntamente con Él. Fuimos sepultados juntamente con Él. Vamos a recordar por los que no estuvieron, ¿qué dice Romanos 6:4? Romanos 6:4. Dice la palabra del Señor, yo la voy a leer. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Amén. Es lo que les confirma esta palabra, que les acabo de decir, que debemos andar en vida nueva. Eso es muy importante, hermanos candidatos a bajar a las aguas bautismales, porque tu vida debe de ser nueva en Cristo Jesús. Eres libre del pecado, pero tienes que vivir la vida que a Dios le agrada. Bueno, seguimos. Fuimos sepultados juntamente, ya vimos Romanos 6:4, y fuimos sepultados juntamente con Él, ya vimos en Romanos 6:4, y de este modo el hombre viejo fue destruido, el hombre pecador fue destruido. Fíjese todo lo que acontece en el bautismo, y que resucitamos juntamente con Jesús. Vamos a ver qué dice Efesios 2:6. Amén, por favor. Efesios, ¿qué dije? 2:6. Efesios 2:6. Dice la palabra del Señor,
juntamente con Él nos resucitó. Es lo que yo les decía, se lo estoy confirmando con la palabra. Juntamente con Él nos resucitó, que asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es muy importante. Si usted hace este acto de bajar a las aguas bautismales con un verdadero deseo en su corazón de obedecerlo, y de anhelar esa nueva vida para usted, la verdad, cuando salga de esa agua resucitado el nuevo hombre, va a sentir un gozo tremendo, va a sentir una bendición, va a sentir como que hubo una limpieza muy profunda en su cuerpo, en su cuerpo y en su espíritu, en esa agua. Amén. Y también vamos a sentir, ¿verdad?, simbólicamente ese gozo, esa alegría, esa limpieza que vamos a sentir en nuestras vidas, nos va a hacer sentir que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Amén. Creo que Dios en su sabiduría dispuso este mandato para que tuviésemos un ejemplo tangible y físico de lo que sucede espiritualmente en nuestras vidas cuando nos bautizamos. De esta forma podemos entender más claramente lo que significa entregarnos a Jesucristo y confesarlo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. ¿Amén? Amén. Bueno, continuamos. Otra pregunta más. ¿Qué dice la palabra de Dios referente al bautismo? ¿Qué dice la palabra de Dios referente al bautismo? El pasaje bíblico que habla del bautismo lo encontramos en el capítulo 6. Candidatos al bautismo, por favor, esténlo leyendo y meditándolo con la guía, con la ayuda del Espíritu Santo. Muy importante que estén guiándose, dirigiéndose para su nueva vida con ese capítulo de Efesios 6, donde nos habla un poquito o algo o mucho del bautismo. Bueno, dije que el pasaje bíblico que habla del bautismo lo encontramos en el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Analizaremos algo de este capítulo para que nuestro conocimiento se aumente y podamos comprender el acto del bautismo. La información presentada explica lo que ha pasado en nuestras vidas, como dice Romanos 6, 3, 4. Vamos, para los que no estuvieron, vamos a leer Romanos 6, 3, 4. Para los que no estuvieron, ¿quién dice yo? ¿Quién dijo yo? Romanos 6, 3, 4. ¿Quién dijo yo? A ver, Janet, por favor. Romanos 6, 3, 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Verdad que la palabra nos está enseñando lo que les estoy hablando? ¿Quién dice amén? Amén. La palabra les está enseñando lo que yo, la palabra les confirma lo que yo les estoy hablando, ¿verdad? Ya vimos en la carta a los Romanos. Ahora vamos a ver qué dice. Ya también les expliqué lo que significa el sumergirse totalmente en el agua, la muerte, la sepultura y al salir del agua, que resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuérdense muy bien, morimos pero resucitamos, morimos al hombre pecador, pero resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Así es, amén, amén. En el bautismo usted asiste a un funeral. Amén. ¿Lo pueden entender? ¿Me puedo dar a entender? En el bautismo usted asiste a un funeral, al suyo propio. No se asusten. Está enterrando al hombre viejo,
al hombre pecador. Está enterrando al hombre viejo, al hombre pecador, que murió crucificado juntamente con el Señor Jesús. Están muertos juntamente con el Señor Jesús. Este hombre viejo que estaba esclavizado al pecado ha muerto, y ahora usted está libre para servir a Dios. ¿Para qué está libre? Para servir a Dios. Grábenselo. Está libre para servir a Dios. Una criatura llena de la vida de Dios, usted pasa a ser una criatura llena de vida para servir a Dios. Una criatura llena de la vida de Dios, capaz de caminar por la vida donde la victoria de Cristo es con usted, como dice Romanos 6:8. Voy a volver a leer Romanos 6:8. Romanos 6. Romanos 6:8. ¿Lo quieres leer, Oli? Sí. A ver. Así morimos con Cristo. Creemos que también viviremos con Él. Amén. Fíjense nada más a dónde nos va a llevar nuestra fe. A morar con Cristo en la vida eterna. Otro aspecto importante es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6, del 9 al 14. Vamos a leerlo, me siguen con su vista, del 9 al 14. Y dice la palabra del Señor: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes van a vivir, ¿verdad? Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces ya vimos lo que nos dice Romanos del 9 al 14. Un último aspecto a considerar en lo que dice Romanos 6:16. Vamos a ver el último aspecto a considerar en lo que dice Romanos 6:16. Ahí mismo en el capítulo 6 dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, ustedes, hermanos candidatos al bautismo, ¿a quién quieren obedecer? ¿De quién quieren ser esclavos? De Dios. De Dios, ¿verdad? De Dios. Ojalá que haya en ustedes el sentir que siempre ha habido en mí, de declararme esclava de Jesucristo. Amén. Y no al pecado, ¿verdad? Porque dice que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, si usted ya se bautizó y usted dice: ay, bueno, pues sí me voy a tomar una cervecita, ¿a quién está obedeciendo? ¿De quién está siendo esclavo? Del diablo. Del diablo, ¿verdad? Está siendo esclavo, porque solo para justicia es la obediencia a Dios. Amén. Bueno, de la misma manera que un esclavo cuando muere deja de obedecer y servir a su Señor, así también nosotros debemos de dejar de servir al enemigo y solo concretarnos a obedecer a Dios, ¿verdad? Nosotros como cristianos hemos muerto al pecado, porque el cristiano ha nacido de nuevo. Hemos muerto al pecado, pero hemos nacido de nuevo. Dice Efesios 4:24. Vamos a ver qué dice Efesios 4:24. ¿Ya lo tienen? Díganme. 4:24 de Efesios dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿verdad?
eso tenemos que hacer, que tenemos que vestirnos, dejar nuestras vestiduras antiguas. Hay otra escritura que dice que cuando tenemos este acto de obedecer a Dios, de bajar a las aguas bautismales y hemos creído en Señor y Salvador Jesucristo, nos hace reyes y sacerdotes, y como sacerdotes nos da las nuevas vestiduras sacerdotales, ¿verdad? Nos quita las ropas de inmundicia, ¿verdad?, que traemos, y nos da unas vestiduras blancas sacerdotales nuevas, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén. Y nos quita esas vestiduras viles y nos pone unas vestiduras blancas como sus sacerdotes. Amén. Bueno, ¿cuál leímos? Efesios 4:24. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 5:17. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Segunda de Corintios 5:17. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios 5:17. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estamos viendo que la palabra nos está confirmando que toda la vida pecaminosa antigua debe de pasar, ¿verdad? Y que todas deben de ser ahora cosas nuevas en nuestra vida. No vayan a ser como decían, y creo que este era más que un pastor, una anécdota que decía: ay, hermano, ¿por qué cambió de esposa? Pues es que dicen que en Cristo Jesús todas las cosas deben de ser nuevas. Es que no. Ya cambiaremos de todo. Es que nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero las cosas viejas pecaminosas, y no acomodemos la escritura a nuestro favor, ¿verdad? No lo acomodemos a nuestro favor. Esto es muy importante, por eso es muy necesaria la dependencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa dependencia de apoyarnos de Él. Él es nuestro maestro, amén, nuestra guía, amén, nuestra dirección. Así Él debe ser todo nuestro mover, ¿verdad? Para que siempre caminemos una vida agradable a los ojos de Dios, y que siempre guiarnos y dirigirnos, aún en la lectura de la Escritura, guiarnos, dirigirnos, pedirle que nos ilumine su Espíritu Santo, porque si no, acomodamos la Escritura a nuestro favor, como les acabo de explicar. Ahora puede libremente servir a la justicia. Si usted fue sincero, genuino, al bajar a las aguas del bautismo y resucitó a una nueva vida en Cristo Jesús, ahora puede libremente servir a la justicia, es decir, servir a Dios. El bautismo muestra este cambio en la vida de las personas. ¿Amén? El bautismo muestra este cambio en las vidas de las personas. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿qué cambio debe haber en mi vida o en mis costumbres al ser bautizado? ¿Qué cambio debe de haber en mi vida o en mis costumbres al ser bautizado? El cambio debe ocurrir desde que entrega su vida a Cristo, aunque a veces no ocurre así por falta del conocimiento, por falta de que no se les ha enseñado, pero ahora se les está enseñando. Y seguimos haciendo cosas y conservando costumbres y hábitos que le desagradan a Dios. Todo eso debemos de quitarlo con la guía y con la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser nuestra guía para decirnos esto está bien, esto está mal, ¿verdad? Para no conservar hábitos y costumbres que no van de acuerdo con lo que la palabra de Dios indica. ¿Amén? Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. Hasta aquí nos vamos a quedar, porque ya no quiero dejar inconcluso el siguiente tema, pero aquí nos vamos a quedar y vamos a continuar
el domingo a las 10 de la mañana. No sé, ¿sí le sirvió este recordatorio sobre el bautismo? Sí. Amén. Sí recordaron cosas que tal vez se nos olvidan, ¿verdad? Para entrar en un nuevo mover en Cristo Jesús. Entonces, si a usted le interesa, está invitado domingo a las 10 de la mañana. Si no se cansa de oírme, amén. ¿Amén o no amén? Amén. Bueno, ¿sí se cansa de oírme? Bueno, entonces, pasó. Le doy su lugar al pastor y continuaremos el próximo